Chicos, a mí la cámara me inhiben por completo. Me gustaba mucho el teatro me gustaba, que Leo no me dejaba. Pero la cámara... ¡Ay, está! Muy bueno. Estamos en eso. La cámara Empecemos me por ahí. inhibe mucho. Machista. ¿Cómo? Un Leo no te perfil dejaba. machista. No, eso me No me encantó. dejaba, Leo. Yo quería estudiar fotografía, no me dejaba. No me dejaba. Tu hermano, cuando quise hacer teatro, no Naún, el otro, tu hermano mayor, le decía, pero ¿no ves que ella tiene mímica, es capaz? No, decía Leo, no, para fotografía había que tener un laboratorio también, que no, que esto y que lo otro. Y entonces nunca lo pude hacer. Pero claro, a los 2 meses que se perdieron las tablas, ¿no? Fui a aprender fotografía. Pero claro, ¿A los 2 meses de qué, mamá? De que no estuvo tu papá, por supuesto. A los 2 meses de lo que no se nombra. ¿Te das cuenta? Sí, fui a la La peña vida fotográfica y es la un pasé puñado bárbaro. de secretos, Me gustó viste, tanto, era muy lindo. Salíamos a fotografiar. Pero bueno, en cambio hacía otras cosas. Atendía gente, todos los días a tomar el té, los domingos gente a Con comer, gran bronca, a las 12 de la todo. noche tocaban timbre. ¿Y qué es lo que dice el refrán? No, eso yo no lo puedo decir en cámara. ¿Por qué? Sí. ¿Qué dice? Sí, ese refrán. No. La primera parte y La la otra lo primera imagino. ¿Te acordás? Ahora te vas Sí. a las primeras palabras. Esto después vos lo cortás, ¿no? Seguro. Detrás de todo gran hombre. Sonamos. No, cortá. Y claro, si yo me tenía que levantar a las 12 de la noche, tomar el té, venía Emilio. A las 12 de la noche tomabas el té. No, tomaba Ese era el el té té de a boldo. la tarde. Venía mucha gente, ¿viste? Gente que anda de noche, bueno. Los Orenson sabían venir. Bueno, y Chiquito. comer, bueno, Pero la ¿cómo aprendí a auténtica verdad cocinar? no lo decís lo que vos. Chiquito. ¿Cómo? La auténtica verdad no la decís. No, eso me lo guardo. ¿Y cuál es la auténtica verdad? Perdón, por favor. No, Ahí la va, auténtica ahí va. verdad es lo que esconde. Nordeste de la República Argentina. Llanuras y bosques atravesados por ríos caudalosos. El litoral. Sobre la margen derecha del río Paraná, la más importante ciudad del litoral, Rosario, punto de contacto entre el interior y el río que lleva al mar. Fábricas, elevadores, grandes construcciones, centenares de miles de habitantes, entre ellos un ciudadano como tantos, Leonidas Gambartes, argentino, 49 años de edad y desde hace 25 dibujante cartógrafo por la mañana y pintor en su pequeño taller por la tarde. En el año 53, por ejemplo. ¿Lo conociste en qué año? Bueno, pienso que en el 51, 52. Ajá. Y en el año 53, cuando fuimos a La Rioja... Yo trabajaba de mecánico en el puerto, y arreglaba los motores de las grúas, de los camiones, era la época de los camiones o guerreros. Y una persona que se retiraba, un dibujante que se retiraba de ahí, me vino a hablar a mí, como sabían que yo me gustaba la pintura, y tuve la suerte de ir a trabajar ahí, me tomaron un pequeño examen. A Leo lo conocí en los años 50, para ser preciso, en 1955 yo volvía de Viena a Rosario y me invitó un doctor amigo de ambos, el doctor Isidoro Sliulitel, un mecenas, que empezaba a ser un mecenas, le interesaba muchísimo la pintura y la música. Me acuerdo que nos invitó a una cena para, bueno, estar con ellos, con la familia y hablar sobre, por supuesto, Leo sobre pintura y yo sobre música. ¿Qué es lo que hicimos?
Después al salir, que nos fuimos caminando, nos dimos cuenta que ambos vivíamos en la calle Catamarca de Rosario, a una diferencia de 3 cuadras. Así que entonces en un momento dado me dice, pero entonces usted el que hace ese ruido infernal a veces cuando yo paso por acá es usted. Le digo, sí, claro, el único que hace ese ruido soy yo. Entonces ahí empezamos a hacernos amigos. Y a través de Efraín, porque Efraín era profesor del Instituto de Música de la universidad que yo dirigía. Entonces, como era tan amigo, me lo presentó. Lo conocí en el año... Fui muy amigo de Leo, porque yo era un tipo militante que trabajaba en una librería de la más importante de Rosario. Conocí a Leo sobre todo por una exposición que le hizo en Rosario, porque ya lo conocía antes, pero lo conocía entre otra gente. La exposición personal que él hizo me deslumbró. Yo lo conocí en el verano del 52, o sea, 23 años. Está bien, me confundí. Y yo tenía unos cuantos meses menos. Sí, no, digamos que tenía unos 17, 18 años. Yo era muy chica. Yo era muy joven. Lo conocí al terminar el secundario. Un hombre consecuente con sus propias verdades y fundamentalmente honesto. Yo cuando lo conocí me hizo un cuento. Recuerdo, vino a mi casa y conversaba con mi mamá porque había ido a buscar a mi hermano. Me enamoré de la voz, porque tiene una voz maravillosa. Hablaba con mi mamá y esa voz me encantó. Y como somos todas las mujeres que vamos a encontrar siempre una excusa, ¿no es cierto?, para lo que queremos, disimuladamente aparecí. Entonces mi mamá me llamó. Pituca, vení, te voy a presentar al señor. Claro, el señor. Yo tenía 23, Leo tenía 35. Entonces empezamos a conversar, vio lo que yo estaba bordando, que le pareció que tenía un gusto yo muy exquisito para los colores. No sé cómo y ni por qué, hablé de una tacita. No sé, hablé de una tacita. La cuestión es que al día siguiente se apareció con una tacita como la que yo había contado de mi abuela, que él tenía un igual, no sé dónde la sacó. Yo la conservo, la tacita, la conservo. Y desde ese día vino todos los días. 2 años después nos casamos. ¿Cómo fue que te fuiste con mi viejo a ese viaje al norte? Bueno, él era siempre muy amigo de los jóvenes. Le Claro, gustaba alternar con los jóvenes. Me llamó siempre la atención esa capacidad de mi papá para relacionarse con gente tan joven. De hecho, él era un hombre ya maduro, tendría unos 40 años, que para la época era una edad importante. Ahora yo creo que no. Pero se relacionaba con chicos de bueno, vos tenías 20 años, Belloni tendría también 19 o 20 Leo años. a mí me guió ahí, me enseñó cómo se dibujaba. Para mí Leo era un maestro inaccesible. Por eso digo que tuve la suerte de conocerlo a él a raíz de eso. Y habré estado ahí en esa sala de dibujo como 3 años. Y después él renunció. Pero no es que renuncia, tuvo que dejar por su imposibilidad en ese momento, que los problemas que tenía con la vista. Con la vista, claro. Que bueno, da la casualidad que poco después Pero eso tiene que haber sido en el 60. No. 61. Él falleció en el 63 y eso habrá sido a fines del 61. Claro, yo me fui en el 61. Yo creí que había dejado antes. Claro, no. Pero siempre nos veíamos. Él había dejado antes. Lo que nosotros recordamos es que él prácticamente un año antes de jubilarse, él renuncia por incapacidad, o sea que hace uso de este goce de incapacidad por prácticamente su ceguera solo un año antes de poder jubilarse, o sea que trabajó toda su vida. Y este hombre llegaba, comía, era frugal para eso.
descansaba unos pocos minutos y se ponía a pintar. Todos los días de su vida. No, quiero decir que era un hombre que fue muy trabajador, muy luchador. Se levantaba a las 6 de la mañana. En la época de verano, antes se levantaría a las 5:30. Y en esa época había que tomar el tranvía. Iba al Ministerio de Obras Públicas, allá Paraná Inferior, y se iba en tranvía. 1 hora le debe haber llevado y otra hora para volver. Y en invierno entraba a las 12, al revés. Comía al mediodía antes de irse y después volvía a las 6, las 7. Que entonces era cuando tenía tiempo para nosotros y para ver a sus amigos. Y de mañana pintaba. Él, la visión que tenía era mínima. Mira, hay un cuadro que se llama Bestiario y hay una foto de él trabajando en ese cuadro. Leo trabajaba, lo que él veía sin deformación eran aproximadamente 25 por 35 centímetros. Entonces él generaba la composición total, las grandes líneas, y luego iba pintando por mosaicos. Era un esfuerzo muy grande dar una unidad a toda esa tarea, ¿no? Pero él realmente, ahora él tenía esa imaginación tan maravillosa que podía describirle a usted cosas que él no veía, pero con una severidad y con un convencimiento que uno no podía dudar de que estaba diciendo la verdad más grande, ¿no? Él prácticamente para pintar se tenía que acercar absolutamente sobre el lienzo y estaba así, es decir, no tenía otra manera. Él no veía, él se tenía que acercar tremendamente. Por supuesto que en las conversaciones así de café o las conversaciones de los churrascos, llegando al tema, siempre decía, si yo tuviera vista, Dios mío, lo que haría. Y yo mismo le preguntaba, me recuerdo exactamente incluso la oportunidad, cuando él una vuelta me dijo eso, de que si yo tuviera vista, yo le pregunté, pero Leo, si usted tuviera vista, ¿usted haría las cosas que hace? ¿No es que usted hace las cosas que hace porque el problema está ahí? Y se me quedó mirando y dice, usted a veces parece inteligente, ¿eh? Bueno, ese era Leo Gambartes. Mi papá veía todo a través de una brizna entre sus ojos. Podía ver algo así como 17 por 17 o 20 por 20. Por eso el tamaño de sus cuadros, que son generalmente pequeños. Cuando él abordaba una obra más mayor, la iba armando, componiéndola por mosaicos. Es una historia de un esfuerzo increíble. Él justaponía esos mosaicos, tirando primero las líneas, marcando las líneas principales en la obra, y luego armando esos mosaicos y justaponiéndolos. Y de esa manera él, con una visión mental de la obra, la iba armando, como decía alguien, como armaba un cuadro como si escribiera máquina, de izquierda a derecha. Y podía terminar la obra y faltarle un pequeño rectángulo. Hay una fotografía que da testimonio de esto, que es mi papá pintando un cuadro que se llama Bestiario, donde el cuadro está prácticamente terminado y solamente le queda un sector en blanco, el ángulo abajo a la derecha. Es muy notable. También tenemos la obra inconclusa, la que queda sin terminar, en donde está absolutamente terminada por planos y creo que el plano superior y el inferior
sin hacer, apenas bocetado. Hay un libro que salió, Betty te lo voy a explicar mejor, los dos oftalmólogos que escriben una nota muy buena que salió en La Nación de hará 2 años. Gambarte pintaba con el alma, no con los ojos. A cierta distancia, él veía, lo que no podía ver con precisión era la media distancia, o una cosa así. Es decir que, lo que quiero decir es que cuando él pintaba un paisaje, una punta del natural, él veía esto. Lo veía de un modo probablemente diferente a como lo veamos nosotros, puede ser. O más lo intuía que lo veía. Sí. Pero en realidad yo creo que lo armaba en la mente. Porque si la visión de él era esto, no pero era a más. cierta distancia, pero más lejos, porque él... No, Salzman. Yo recuerdo perfectamente de tener problemas de subir a un colectivo. Sí, creo que eran tranvías en esa época. Sí, tenemos anécdota que al no poder calcular, ha subido a un tranvía sin poder calcular, subido por una puerta y bajado por la otra, porque su envión era tal, y sin poder calcular... entró por un lado y salió por el otro. Es decir, no tenía la medida de lo que te da la visión. Además, yo tengo otras anécdotas tremendas. Terrible. Por ejemplo, que tenía esta tremenda y molesta manía para mí de mirar a las mujeres con una proximidad que me molestaba mucho. Yo era muy chiquita. Entonces se acercaba y era como que las olía. Las miraba con una cercanía que yo me ofendía. Le decía, pero papá, y lo tironeaba. Y me decía, es que no veo. A menos que Salma usted tenga razón y haya sido nada más de un truco para acercarse a las mujeres. Cosa que también puede ser, ¿no? A mí me pasó una vez que habíamos discutido sobre un tema cualquiera, ¿no? Bueno, se desarmó el grupo, qué sé yo, nos fuimos. Y al día siguiente yo estaba por la librería Austral, cerca de allí, y estaba Leo caminando, iba caminando creo que con Ludueña, pero no me acuerdo con quién. Y yo le hago así. Y Leo no me saludó. Yo quedé enfurecida, absolutamente enfurecida, porque digo, no puede ser que no admita que uno puede opinar distinto en algo. Y se lo comento al entrar a la librería a Mauro Kunz, que era el hijo del la dueña de la librería, ¿no? Fíjate vos. Y me dice, no, cállate, no te ha visto. No ve, Leo ya no ve. Y en el año 53, cuando fuimos a La Rioja, en ese año, él, por ejemplo, allá, se iba solo, caminaba solo por los caminos, subiendo la montaña, el Cerro Velasco, y pintaba también, además de eso, los apuntes del natural, y eran fieles a la realidad que contemplábamos los dos. Es decir, que habrá ido empeorando con el tiempo por un lado, ¿no es cierto? Y por el otro lado debe haber habido eso, que había distancias, distintas distancias que él veía de modos diferentes. Una distancia más o menos de 20 metros, 10 metros, la alcanzaría a ver borrosamente en su conjunto. Y en cambio, una distancia de 1 metro o 2, probablemente la veía muy mal. Claro, muy estamos hablando de un taxi, no veía tampoco lo que era claro, no lo veía. No veía. Pero estamos hablando con 10 años de diferencia. Yo no tengo recuerdo de él en el 53. De un hombre de 40 años a un hombre de 50, que es cuando lo recordamos nosotros. Salma puede dar relato de un hombre que yo no recuerdo. Recuerdo muy borrosamente. Pero del 53 al 63 son 10 años que quizás nosotros tenemos una memoria de los últimos años. Lo que Salma relata de Nonogasta, hay documentos que son para mí sumamente valiosos de ese viaje, porque él le escribe a mamá y dice, en este desierto de cardúmenes, no, de cardúmenes, no, de cardones. Es verdad. Cortá, borrá. Empiezo de nuevo. Empiezo el relato de nuevo. En este desierto de cardones. En este desierto de qué? De cardones. Bien. Se va a editar desde acá. En este desierto de cardones. Estoy tomando Coca-Cola y Light. En este desierto de cardones. Y realmente es un desierto, porque es un páramo.
en el cual él se sienta con su pequeña valijita, eso sí recuerdo, o sea, una valijita muy pequeñita de acuarelas, un asientito también súper pequeño, era una cosa así, plegable. Y acá había, exacto, plegable, era esto con una lonita, iba con esa lonita, esa valijita de acuarelitas, a sentarse en ese desierto de cardones, y toma relato de ese paisaje. Nosotros tenemos varios, y para mí son como un ejemplo de vida. Yo me pongo frente a estos cuadros y digo, de acá vengo. De este hombre que se va hacia el interior del país para tomar testimonio de ese paisaje y decide no irse a Europa. Testimonia el interior, testimonia la nada, porque como vos decís, ¿qué hacía? Iba a un hotel y después ¿qué hacía? Se internaba en ese desierto. La tierra tiene memoria. Las antiguas fuerzas permanecen y llegan al presente por conducto de los mitos y las creencias populares. Gambartes lleva a su pintura esas hechicerías que se cumplen con ritos arcaicos y viejos sortilegios. Extraños personajes, mezcla del presente y del pasado, de realidad y de fantasmagoría, pueblan y componen el cuadro a manera de frisos. Gambartes aprovecha la lección de la pintura moderna, pero la integra hondamente con una temática y una forma americana. En ese sentido, lo oculto y lo primitivo se conjugan en él tal como se han conjugado en la obra de otros artistas del continente. Pero lo que en México, Cuba o Brasil forma parte natural del panorama plástico, en la Argentina, con un débil pasado cultural indígena y una fuerte influencia europeizante, configura un hecho verdaderamente insólito. Son sus verdades, es decir, a él le preocupaba los ancestros, le preocupaban las memorias, le preocupaban, justamente viviendo en una ciudad como Rosario, tan nacida casi de la inmigración, o donde la inmigración tiene una preponderancia tan grande. Él siente por ese respeto que tenía a su madre, a su padre, esa necesidad de volver a los que serían nuestros orígenes. Yo tengo siempre que recuerdo a Gambartes, lo recuerdo en imágenes, porque era un hombre que prácticamente vivía y sentía en imágenes. El día que Efraín me lo presentó, que era en el estudio de Efraín, en la calle Catamarca, yo sentí fuertemente una especie de retroceso de Gambartes en su mundo anterior, diría el de sus padres, porque él se había impresionado mucho. Yo soy tucumana y su padre era tucumano. Entonces lo que yo recuerdo de Gambartes en esa presentación es como si hubiera estado viendo las imágenes que le sucedían a Leo en ese momento a través de pensar en su padre y en la tierra aquella, la tierra, porque era muy importante la tierra para Leo. Y como yo representaba también esa tierra, mi tonada era tucumana, entonces ahí venía la presentación y ahí creo que fue la fuerte conexión que yo tuve con Gambartes. Salíamos de allí, salíamos de la posta y nos íbamos a lugares próximos donde Leo hacía sus apuntes del natural, en acuarelas. Y en una oportunidad, bueno, para comentar lo que decía recién Betty, el asunto de buscar adentro y no de irse a París. A uno de los chicos, a propósito, estoy seguro, le dice Leo, tu papá es gringo,
¿no es cierto? Porque era su extraño sentido del humor. Tenía un extraño sentido del humor. Era terrible el sentido del humor que tenía. Sí, era un hombre... ácido ya. Sí, era, exacto. Sí. Entonces le pareció que era interesante preguntarle eso y esperaba algún tipo de respuesta. Y cosechó bien, porque le dijo eso, tu papá es gringo, ¿no es cierto? Ni Dios permita, señor. Le dijo, ni Dios permita. Y eso le gustó tanto a Leo. El Savoy era el centro de reunión de la inteligencia, comillas, ¿no? Y nos reuníamos todos, a veces compartíamos un café, ¿no? Porque éramos todos estudiantes o gente muy joven o cosas por el estilo. Pero al Savoy íbamos rigurosamente, siempre. Era el punto de reunión, es decir, uno pasaba por el Savoy y a lo mejor alguno había. Y después de una mesa redonda, chiquita así de mármol, éramos 8 o 10, ¿no? Que estábamos alrededor de esa mesa. A esa mesa caía Leo. Y no solo era bien recibido, digamos, entre el ambiente un poco más joven que él era un señor casado, con familia, con todo, es decir, era recibido, sino que diría que un poco reverenciado, aunque le reconocían sus tics, su mal humor a veces, su cosa... mal humor no, su acidez, diría, para ser más precisa, ¿no? Era muy buen conversador. Excelente. Era muy ácido cuando quería, era muy irónico cuando quería. Tenía una especie de esos humores de tipo... Bueno, que tiene cosas adentro, pero bien. No era, para mí no era cascarrabia, para nada, ¿no? No sé. Sí, pero generaba una especie... No, como, era muy... no sé si una mezcla de reverencia con temor. No vaya a ser que se enoje, no vaya a ser que algo así. Claro, yo era bastante chica, entonces era muy natural que ese tipo de cosa... Era un tipo reconocido, entonces... Sí, absolutamente. Ya tenía un cierto respeto, bueno, era no un por la lujo. generación, sino porque él era un tipo ya, en el grupo de pintores de Rosario era importante. Y uno lo tenía ahí al acceso del café, bueno, entonces aprovechaba, ¿no? Cuando yo era directora del instituto, decidí hacer algo que, claro, era una especie de atrevimiento, nombrar a un pintor como Leo, profesor de la universidad. Usted sabe que para ser profesor hay que tener títulos académicos, hay que tener cursos de pedagogía, etc. No, Leo, ¿por qué habíamos decidido nombrarlo a Leo, invitarlo a formar parte de este instituto? Porque Leo representaba justamente la imagen artística, lo que un artista podía hacer con el arte, su sentido de creación, su sentido de camino hacia adentro y hacia atrás y hacia lo hondo. Nosotros queríamos un ejemplo, un contacto, y fue realmente un ejemplo maravilloso para los alumnos, ¿no? Aunque claro, pobre Leo le decía a los alumnos que el monumento a la bandera era una porquería, por ejemplo, y que Cristóbal Colón fue un tarado. Entonces, eso le da la pauta de que Leo era una persona que tenía una realidad, pero así, fuerte, firme, clara. Entonces, los alumnos venían y decían, pero mire lo que dijo el maestro Gambarte, que Cristóbal Colón era un tarado. Era las posibilidades que daba Leo de que la gente pensara, que se limpiara de los prejuicios, de los preconceptos con los que venía siendo educado. Es decir, era una remoción hacia la libertad, hacia un camino diferente, hacia la búsqueda verdadera, ¿no? Cuando yo dije que era sarcástico, tenía ironía y todo, tenía una gran... yo no sé si suena feo, tenía una gran ternura en el trato, tenía una gran comprensión, era un tipo de ideología definida además. Yo nunca lo noté dogmático, por ejemplo, a pesar de que era un tipo de posición, afiliado, no era un dogmático, aparte podía pasar porque era un buen conversador, yo creo que era un tipo que desencadenaba pensamiento. Yo tengo un recuerdo distinto a todos, porque yo lo conocí en el año
fui muy amigo de Leo, porque yo era un tipo militante que trabajaba en una librería de la más importante de Rosario, que era la librería Ciencia. Ahí pasó lo mejor. ¿Trabajabas con Montserrat Genolet? Genolet y Montserrat. Me pusieron de socio, pero ahí fue un cenáculo donde pasó toda la intelectualidad argentina de una época. Ahí vino Oreste Caviglia, Raúl González Tuñón, Milagros de la Vega, los actores. Yo tengo un libro de visita donde la gente se asombra, ¿viste? de la poemas de Juan L. Ortiz, Lino Palacio, Quino. Bueno, entonces Leo era un tipo muy inquieto. Es una faceta no muy conocida de él. Ideológicamente tenía su postura ideológica, era un hombre, podemos decir, de izquierda. Era un tipo que preocupado por los problemas sociales y por los problemas del mundo. Él era militante, era un fervoroso militante por la paz, no sé si llegó a ser presidente o algo así, del Movimiento por la Paz, que era en esa época. Eso no creo que llegó, ¿eh? No, pero estuvo muy mezclado en eso. Sí, era simpatizante. Claro. Era simpatizante, entonces él venía todos los días, casi todos los días venía a esa librería, que esa librería tenía sus características muy especiales. Era una librería de 60 metros de fondo, con anaqueles. Yo le decía que nosotros éramos libreros, pero éramos libreros de oficio, porque no cargamos en computadora los textos. Yo tengo una anécdota que se la dije a Eddie, que una vez viene una marchand de Córdoba, Josefina Pizarro, y me presenta a su esposo, y me dice, el doctor Oderigo, y yo le digo, doctor, yo lo conozco en 2 tomos, usted. Él había editado 2 tomos de Derecho Comercial, y entonces... Y yo tengo una memoria librera, y Leo era un gran lector y un tipo muy preocupado por los problemas sociales de su tiempo. No sé si él, no creo que militó, nunca militó, pero él estaba preocupado, leía a los poetas, Luares, de esa época. Era un gran lector, pero sobre todo un lector por interpósita persona. Claro. Porque, claro, le leían y sobre todo le contaban también lo que se leía. Yo creo que una de las cosas que él encontraba en esa vinculación con los jóvenes era la posibilidad... El tiempo que le dedicaban los jóvenes. El tiempo que le dedicaban los jóvenes para crear una conversación sobre un tema y aportar sus lecturas en forma de recuerdo, registrado, etcétera, en la memoria, o aún llevando el texto y leyendo párrafos, etcétera. Eso era muy frecuente. ¿Vos alguna vez le leíste a él? Sí, le he leído temas, por ejemplo, de existencialismo o de marxismo, que eran lo que nos preocupaban, era el mundo que descubríamos nosotros en los años 50. No fue nunca militante, fue simpatizante. Sí. Y lo que hacía para ayudar a partido, donaba obras, siempre donó obras. Sí, por eso te digo, era un hombre de una gran sensibilidad social, aparte de un gran artista. Le interesaba todos los problemas de su tiempo. Tenía preocupación. Yo sé que mi hermano, que tiene 86 años, toda la vida mi hermano militaba en el Movimiento por la Paz. Incluso crearon un movimiento que se llama Los 100 para seguir viviendo. Y Gambarte participaba activamente, no te digo activamente, pero ayudaba. Ayudaba, por eso yo lo sé, perfecto. Sí. Era simpatizante. Claro, el movimiento era un movimiento fundado por el Partido Comunista. Movimiento por la Paz. Él era simpatizante del PC. Yo creo que eso es claro, Entre los simpatizantes y simpatizantes o contribuyentes hay toda clase de personas. Había aquí ingenieros socios del Jockey Club, médicos del Británico, etcétera, que cotizaban todos los meses para el PC. Bueno. Pero esa es una cosa. Y otra cosa era la visión que tenía Gambartes, que era la visión de un hombre que tenía una concepción de la vida, de la historia, que había incorporado la visión marxista.
él había incorporado esto, tenía esa visión. Lo que pasa es que no era un hombre de partido, no era un militante. Uno me parece que se va reapropiando desde los intereses de uno, por lo menos a mí me pasa con eso, o sea, digamos, como que mi abuelo estuvo siempre presente, desde despertarme y ver los cuadros a que nos inculquen la importancia, el valor, el querer a la obra, el entenderla, pero me parece que a mí lo más interesante fue cuando, digamos, voy creciendo y me voy relacionando de una manera distinta con la obra a partir de lo que pueden ser mis intereses y rescato algunas cosas que mi viejo o mi tío quizás no rescatan y otras que sí, digamos, como que me planteo desde mi visión, ¿no? Digamos, por ejemplo, siempre a mí en la época me gustaban muchísimo más los cartones de humorismo, me hablaban mucho más directamente, me hablaban de temas que me interesan, digamos, toda la ironía, lo ácido, lo mordaz, la crítica social. Aparte, todos esos cartones que escribe, digamos, durante la guerra, que es algo que estábamos recién charlando, ¿no? Que ahora, de hecho, uno se reprodujo, que tiene un pequeño afiche que dice, estudie fútbol, hágase un porvenir. Y el año 41, ¿no? Un pibe mirando. Y ves la actualidad, digamos, de esos cartones y es impresionante, ¿entendés? Digamos, lo irónico, lo ácido, que tiene una taza de café, una jeringa, tipos matándose, un Quijote ahí, digamos, perdido y sin encontrar su lugar en este mundo así, siglo XX. Quizás de fondo no, digamos, una vez que empezás a profundizar lo interesante quizás no son tan distintas, pero es en dónde acentúas determinadas cosas. Por ejemplo, siempre que hablaban de la temática, digamos, cuando mi abuelo pinta las barriadas, digamos, y venían con esa palabra que me indignaba, digamos, pinta las barriadas. ¿Y qué es las barriadas? Digamos, no, pinta las villas miserias, pinta, ¿entendés? Los 50, pinta la transformación de la Argentina. No la Villa Miseria. No, bueno, pero, digamos, cuando vos ves, y pinta, digamos, los suburbios, pero los barrios pobres, digamos, pinta esos barrios nuevos que se acaban de crear en los 40, 50, cuando es toda la transformación, que es el fenómeno del peronismo. El campo se confunde también. Exacto, bueno, pero a mí como que lo que me interesaba particularmente es, por ejemplo, hablaban de la raíz marxista de mi abuelo. Y es esto de que no extrapola, digamos, conceptos y los aplica a una nueva realidad y no importa, digamos, teorías de identidades sociales, sino que justamente me parece que, en todo caso, es verdaderamente marxista en que le da la identidad a esos sujetos. Porque todos estos nuevos habitantes que vienen, digamos, toda la migración rural, ¿no? De los 40 y los 50 y la identidad que traen y la identidad cultural es lo que mi abuelo rescata, ¿no? Digamos, no hay una cultura oficial sobre eso. Se intenta rescatar a esos individuos como sujetos en sí, ¿no? Como su propia identidad, la identidad americana. Nosotros hacíamos hermosos paseos por la parte linda de Rosario, pero también conocíamos la Basurita. Yo iba con Grela a pintar a la Basurita, que era el barrio pobre, un barrio que estaba al lado de donde se tiraba la basura. Y aunque parezca mentira, esos barrios pobres no eran Villa Miseria, ni remotamente. Cada grupo humano tenía su parcela cerrada por un alambre, ¿no? Por un alambrado, un cerco de alambre, y adentro había la quintita con tomates, ensaladas, etcétera, ¿no? Había unas gallinas, otras cosas, había plantas frutales, había plantas de adorno, árboles, por ahí un chanchito. Las mujeres hacían servicio doméstico, los hombres trabajaban en los elevadores y en el puerto. No los hacen unos proletarios, porque no son proletarios.
porque por lo menos en ese momento todavía no son proletarios. Digamos, es gente que viene del campo, de adentro, que trae una cultura, en ese trasfondo cultural, y ahí les construye una identidad, digamos, no transpola una identidad proletaria y dicen estos son los dominados, digamos, y son en esta sociedad aquellos que peor la pasan. No, digamos, les encuentra su propia identidad, y me parece que eso es para mí, desde mi punto de vista, lo valioso, el gran aporte, digamos, mostrar cómo en esta sociedad se construyen las relaciones de dominación, las identidades, y no tener una identidad por oposición, sino una identidad propia. Exacto, me parece fantástico lo que dijo Ariel, porque yo creo que ahí está la originalidad de Leo, ¿no? Él no era alguien que había estudiado los movimientos de vanguardia europeos y los producía acá y allí estaba. No era, habiéndolos estudiado, no era eso. No era una persona que simpatizaba con la visión y la ideología del Partido Comunista y la recitaba. No era una persona que se ponía frente a los pobres de los márgenes de la ciudad y los interpretaba en función de una doctrina. No. Entonces todo eso, él, con esa discreción que lo caracterizaba, esa disposición a no incorporarse acríticamente a ningún movimiento, lo recoge, lo sintetiza y produce una obra extraordinariamente original, única. Yo creo que la pintura argentina, incluso los más grandes pintores argentinos, están influenciados por las corrientes francesas, italianas fundamentalmente. Gambarte crea una identidad nacional con su pintura. Se aparta de todas las pinturas, hasta Spilimbergo es un poco, tiene la tradición de la buena pintura, de luego italiana, lo cual Gambarte no se parece acá. Yo, desde mi perspectiva modesta de Marchand, para mí, dos artistas que tienen una identidad americana fundamental, es Gambarte y Juan de Dios Mena, para mí. Siempre digo que somos los últimos beneficiarios de toda una cultura extraordinaria, y en Rosario existía esa cultura extraordinaria, es decir, de una gente que trabajaba con un nivel de profundidad, de seriedad, donde no buscaba el éxito ni inmediato ni fácil, sino que había un gran trabajo de búsqueda. Y en la muestra de Recoleta creo que eso se pudo ver, porque a mí me asombraba el asombro de la gente joven frente a la pintura de papá. No solo en lo que se refiere a su temática, que es tan original, sino la factura de su pintura. Es decir, quedaban fascinados por esta cuestión del dominio que él tenía del medio plástico, de cómo él domina las técnicas, no una, sino todas las técnicas, y cómo crea una técnica de acuerdo a su propia necesidad expresiva. Es decir, él tenía una imagen y para esa imagen él necesitaba una técnica, y así crea el cromo al yeso. Esa búsqueda constante, es decir, el camino en la búsqueda, no en el resultado, no en producir, no en vender, no en trascender, sino el placer de encontrarse en la búsqueda. Gambarte tuvo la capacidad de tomar de dónde le hacía falta y convertirlo en Gambartes. Trabajaba con elementos de la realidad nuestra, de la realidad argentina, y se preocupaba por lo aborigen, y se preocupaba por la gente de los rancheríos, de los alrededores, y eso a mí me tocó porque me parecía muy importante, de modo que la atracción hacia la pintura de Gambartes fue, por un lado, por la validez, por la calidad de la pintura que hacía, por la posición que él tenía y por lo que resultó de las charlas con él, ¿no? Los animales y los bichos de la tierra nativa también son parte de la realidad, y Gambarte los analiza, los transforma y los distribuye en la superficie de sus cuadros, convertidos en formas pictóricas en las que se confunden la realidad y el mito.
Y después lo que él buscó, que es el pintar sobre un cartón preparado por ambos lados con, llamémosle yeso, ¿no? Carbonato de calcio y otras cosas, ¿no? Preparado con cola de conejo, cola de caseína, que eso es seco totalmente, se lija al gusto del artista, ¿no? Con una lija más fina o menos. Después inclusive se le puede dar una sisa de la misma cola que se usó para induir la superficie, ¿no? Que esa lo hace menos absorbente. Entonces, él trabajaba con muy refinados pigmentos importados, Winsor y Newton, y usaba un vaso y trabajaba casi toda la obra con ese mismo vaso. Pincelitos muy chiquitos, yo no lo vi preparar un fondo. Sobre el blanco, ¿no? Él hacía el dibujo y empezaba en una parte, ¿no? Entonces, tenía los colores fríos, los cálidos, ¿no? Sacaba el color con el pincelito, lo echaba en el vaso de agua y entonces daba sus pinceladas de frío hasta llenar una superficie. Por ahí lo llevaba, lo hacía virar más, pongamos que fuera un azul, hacia el violeta o hacia el verde, en muy pequeñas dosis, ¿no? Y iba trabajando. Después, de pronto, llevaba eso al cálido y se quiebra más, se hace menos vivo, ¿no? O usaba otro vaso con cálidos, pero siempre eran pincelitos chicos que ponía una gota que era absorbida rápido y secaba. De modo que todo el trabajo era en seco. Se trabajaba con agua, pero no era la acuarela clásica inglesa que se moja, mucha agua. No, eso quedaba en seco. Inclusive, una vez que secaba, si era muy oscuro, lo levantaba con gilet. O inclusive trabajaba una base oscura para después sacar el dibujo en blanco con la gilet. En óleo, por ejemplo, él hacía, como trabajaba por parcela, ¿no es cierto? Hacía una textura y primero ponía una masa de pintura, una cierta cantidad de pintura, por ejemplo, un naranja fuerte. Cuando estaba, por ejemplo, la experiencia que tuve de ver comenzar y terminar un trabajo que fue el Payé del Amor, y él ponía una capa de pintura bastante pronunciada, puso un papel arriba, lo apretó, después cuando lo sacó se encontró con esa textura. Esa textura la circundó con otro color, generalmente un negro o un complementario, que lo enmarcaba, y después fue creando en base a ese comienzo, por medio de la imaginación, de lo que le sugería eso, fue creando una figura que concluyó con el Payé. Pero ya por la manera de verlo trabajar, era que la imagen iba surgiendo de ese plano. El plano blanco en arte, cuando uno se encuentra con un plano blanco, es un misterio, es un vacío total. Hay pintores, yo por ejemplo, muchas veces me gusta poner un plano blanco en el caballete y acostarme a dormir. Al otro día vienen todas las soluciones. Pienso que Gambarte también tenía ese carácter así de imaginero, ¿no? Que las cosas se le dan porque las espera. Yo diría que él era un tipo tremendamente imaginativo. Él estaba muy metido con la cosa de la tierra. Usted sabe, ¿no? Con padres riojanos y tucumanos. Siempre estuvo metido con la cosa de la tierra y yo creo que realmente sentía eso profundamente. Cuando digo que sentía profundamente es de que él pensaba que veníamos de algo que estaba allá lejos, allá lejos. Él solía hablar mucho de esas cosas que a veces inclusive tenía impulsos y que no era él, era el otro. Y ese otro tenía de alguna manera ramificaciones con la tierra.
era un tipo lleno de pasión por lo que hacía. Y en muchos de sus trabajos eso se ve, sobre todo en los trabajos surrealistas. Y también en los de humor, en todos los trabajos de él. Fue una gran persona, un gran pintor, una gran personalidad argentina y latinoamericana, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Esa es una de las cosas ingratas de nuestro país. De borrar de la memoria gente como Leo, como Gambartes. Si Leo viviera en este momento, lo taparían, sería ignorado, te lo digo yo. Porque hay mucha gente que está haciendo obra escondida y no pasa nada. Acá no le interesa la cultura es un sucedáneo del poder. No, yo siento de que cuando un artista es tan auténtico como fue él, cuando un artista es tan personal, cuando se cuida tan poco las espaldas como se las cuidaba él, cuando era tan audaz para importarle muy poco la reacción que pudiese tener el poder frente a lo mismo que él decía u ocasionaba, creo que seguiría provocando. Creo que él fundamentalmente, y vuelvo a usar la misma palabra, es un provocador. Y que su misma fuerza, su enorme fuerza de comunicación y de magnetismo, porque era un hombre profundamente magnético. Esto es uno de los grandes dolores que nos quedó a nosotros, que me quedó a mí como hijo, y que seguro le quedó a mi hermano, a mi madre. Es la ausencia de esa gran personalidad, del carisma que tenía. Creo que un hombre así, aún a los 80 años o a la edad que fuese, esa misma fuerza, ese mismo poder de creación, lo haría presente. No creo que pudiera ser ignorado, porque su propia fuerza, no porque él buscara algo, lo haría presente, sería escuchar, porque era fundamentalmente alguien que tenía algo para decir. Y cuando uno tiene algo para decir, es difícil que no sea escuchado, eso es lo que creo. Pero ¿qué ibas a decir vos, Salsa? No, yo estoy completamente de acuerdo. No, yo creo que él habría seguido haciendo su pintura. No se habría antipoder de ninguna manera, no era su postura. Claro. Él mostraba a través de ese medio, de ese mensaje tan particular, tan personal y tan propio del medio que había elegido para expresar, y nada más. Porque en otros campos no se manifestaba, solo cuando alguna vez se le requería una firma o algo por el estilo, o un aporte, pero nada más. Él hacía, era pintor, él hacía pintura. Era su pasión. Hubiera seguido como él mismo lo dice, un artista es antes que nada un revelador de verdades esenciales, solidarizado con el medio donde vive. Exacto. La historia de la pintura de mi padre es una búsqueda en su mundo anímico, y él lo hubiera seguido buscando seguramente como una impresión digital. No es esperar que el poder, digamos, le dé el lugar a uno. Cuando uno y un artista tiene que transmitir verdades esenciales es por una convicción, que no está esperando que un secretario de Cultura lo llame a hacer una muestra y seguiría buscando su lugar. Pero sí estoy de acuerdo con Gilberto, y que sí me parece que es importante reconocer en que el medio no es el mismo, y la sociedad no es la misma, y que hay una banalización de la cultura como entretenimiento que no estaba presente en ese momento. Exacto, en que, digamos, sin dudas me parece que seguiría pintando, pero, digamos, su pintura estaría cargada de un tinte de mucha mayor lucha, porque tendría mucho menos recepción su mensaje de alguna manera. Lo que haría es concentrar sus propias fuerzas. Sí, él nunca... Por eso digo que estoy de acuerdo con vos, pero me parece que lo que está destacando Gilberto, de que es un medio mucho más difícil, la cultura hoy en día que hace 40 años, me parece que es una realidad... Que es reveladora, que yo pinto para la comprensión sensible del medio. Y otra cosa decía, ciego, voy a seguir pintando. Siempre dijo eso. Ciego, voy a seguir pintando. Qué extraordinario. 10 años nomás que me queden, pero yo ciego sigo pintando.
¿Va bien el sonido? Sí, sí. Y Julio, que trabajaba en la Secretaría de Cultura, tenía guardados en algún armario un poco de película color, 35, Ferrania. Y en ese momento no se hacía mucho ni documental ni no documental. El corto recién empezaba. De modo que tuve la colaboración de los compaginadores profesionales, de toda la gente. Entonces se buscaba dónde había un rollito, dónde había quedado de un largo que se hizo de lo que le pasó a Reynoso y quedó, me dijeron que el compaginador le quedaron 37 metros, ese tipo de cosas. Hacíamos panorámicas a mano, no teníamos nada con qué hacer. Entonces, se ponía uno de cada lado y cuando había que hacer una recorrida de la superficie del cuadro, bueno, había dos, los de mejor pulso. Por otro lado, cuando había que hacer, imposible pensar en hacer un fundido, una sobreimpresión, imposible. De modo que empezamos a inventar técnicas con vidrios enjabonados. De manera que había un vidrio alto, enjabonado del todo desde una punta y cada vez más esfumado hasta ser transparente. Entonces dos muchachos se agarraban también y si era hacia la esfumatura empezábamos con la transparencia y ellos iban moviendo el vidrio lentamente, etcétera. Que le leía era un amigo común, Eros Bortolato. Recuerdo que una vez que lo visité, estaba Eros traduciéndole la famosa obra de Bill Groman, una de las más completas, sobre Klee. Yo leía toda la literatura sobre Klee que podía encontrar. Y como cito en un artículo, repetía mucho el epitafio de la tumba de Klee. Yo me encuentro también entre los muertos como entre aquellos que aún no han nacido. Y eso lo repetía. Él tenía una gran admiración por Klee. Cuando murió, por lo menos para mí, en esa mañana soleada de marzo, yo miré el sol y dije, ¿cómo que está el sol? Y me dicen que mi papá murió. Si el sol está brillando, pensé. Y recuerdo haber girado, porque estaba parada en la puerta del estudio, la vista hacia los cuadros y me di cuenta que, bueno, que había que hacer vivir los cuadros. ¿Y estaba todavía allí puesto estaba todo. El cuadro que no terminó? Claro. ¿Con la mancha roja? El cuadro que no, el último cuadro, el que está marcado como último cuadro, pero creo que una de las cosas más impresionantes de ese día fue que fue el único día que no cambió el agua de los pinceles, porque él tenía un rito, no sé si te acordás, Beloni, él todas las noches limpiaba los pinceles en el agua en la acuarela, y esa agua teñida por las acuarelas iba hasta el fondo, la pileta del fondo, lo cambiaba y dejaba el agua preparada para el otro día. Yo esa mañana, que esperaba que mi mamá viniera del sanatorio, porque me despertaron, porque mi papá se había sentido mal, fui hasta el estudio y me senté en la silla frente al cuadro. Y miré, y el agua no había sido cambiada. Lo más importante para mí fue conocerlo a Leo, conocer una personalidad con esa fuerza, con esa claridad, con esa capacidad de expresión, con esa forma de no abandonar ni abandonarse, y que a pesar del enorme problema que significó para él la reducción de su visión,
no impidió que el tipo siguiera trabajando hasta último momento. Una pasión, un grande realmente para mí de la pintura argentina. No, digo de que mi papá vivió una vida corta, murió a los 53 años, que lo recuerdo trabajando, siempre trabajando, levantándose muy temprano, volviendo al mediodía y regalándonos su escaso tiempo, y pintó y plasmó toda su obra en cortas sesiones que duraban hasta cuando caía la tarde, y después de eso salía a reunirse con sus amigos. En ese escaso tiempo que le tocó vivir, él encontró su obra, y lo hizo en un tiempo muy corto. Yo creo que la parte madura de su obra él la logra en 10 años. Pero aún con tan poco tiempo, él siempre encontró el momento para dedicarnos a nosotros. Y eso no lo olvido. Y Betty Boop dice que estaba muy contenta de haberlo conocido, de haber transitado por esta vida y que le haya tocado como papá, y que a pesar que tuvimos un breve camino juntos, es larguísimo el otro porque son tantos años como los que yo tengo ahora, y que estoy muy contenta de haberlo tenido de padre, porque me marcó una forma de ser, me enseñó, aun cuando no estaba fundamentalmente, esta vocación de ser auténtica. Qué pena que no esté aquí. Le estoy sintiendo la carcajada estentoria que tenía riéndose. Riéndose un poco de todo lo que hemos dicho. Sí, claro. Sí. Con el humor que tenía se reía. Qué solemnes, qué solemnes diría. Gambartes era yo le puedo decir cómo lo veía yo. Yo lo veía así, como le dije, como una fascinación. Tenía un gran atractivo. Porque como él era todo eso, como él vivía en imágenes. Por ejemplo, íbamos caminando. Él tenía la costumbre, llevaba monedas. Íbamos caminando y tiraba las monedas para atrás. Uno ya no le preguntaba por qué tira las monedas. Sabía que era por algo. Pero siempre tiraba las monedas para atrás. Hoy en día, cuando encontramos una moneda, inmediatamente la levantamos y pensamos en Leo. Pero además, no sabemos lo que es esa moneda. Sabemos que eso representa a Leo con su magia y con su misterio y con su fascinación. ¿Comprende cómo es?